Hola chicos, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este primer podcast de la asignatura de implantación y mantenimiento de sistemas. Bien, en este primer video lo que vamos a estar revisando un poquito es la parte de la configuración del proyecto y la configuración de lo que vienen siendo algunas directivas de las rutas y de todo esto, ¿no? Bien, en primera instancia vamos a revisar lo que viene siendo nuestro archivo de configuración principal, que en este caso es composer.json. Vamos a cerrarlo de acá y es este archivito que está aquí afuera. Este archivo lo que tiene de esta manera precisamente es la configuración de lo que viene siendo las librerías y lo que viene siendo la configuración de carga del archivo o de los archivos de nuestro proyecto, ¿no? Este tipo de configuración realmente es muy básica y todo. De manera presencial estuvimos viendo algunas otras cosas de cómo se ve esta parte, pero realmente lo podemos dejar de esta manera o en su defecto podemos ir agregando diferentes características acá. En este caso lo que hay que modificar en el archivo que yo tengo aquí es que después de los requerimientos se tiene que colocar lo siguiente. Se tiene que colocar autoload y dentro del autoload es donde se pone el PSR4, esto de acá, y la última coma también se va. Esto se hace con el objetivo precisamente de que la información ya quede de esta manera. Esto lo que quiere decir de alguna u otra forma es de que lo que está en este apartado precisamente son las librerías y lo que está de esta manera es la configuración de los archivos de nuestra aplicación, de nuestro sistema, ¿no? Básicamente lo que estamos diciendo es de que el namespace llamado app en este caso es la carpeta src que tenemos aquí. Esto lo que logra o lo que hace precisamente es definir que esta carpeta o este nombre, digamos, de paquete equivale a esta dirección. Hay que tenerlo en cuenta porque nosotros vamos a empezar a trabajar en la creación de los controladores que vemos de este lado. Pero ahorita vamos a ir para allá. Lo segundo es lo siguiente. Nos vamos a ir precisamente a la parte del Bootstrap y nos vamos a ir a la parte del middleware. Esta parte de acá, del basepath, es algo que tenemos que agregar porque lo que hace es decirle a Slim en qué carpeta se encuentra nuestro proyecto dentro de XAMPP. En este caso es IMS. Lo que hace es evitar, por ejemplo, de que existan rutas repetidas o que se esté haciendo una especie de redireccionamiento circular para que las cosas no lleguen a destino. Entonces, esto es lo principal, ¿no? Una vez que nosotros tengamos esto, pues, ¿por qué les pedí abrir los dos? Porque si no estoy mal, en la clase vimos que puede estar aquí, pero realmente puede estar en ambos lados, puede estar tanto en Bootstrap como en middleware. Esto se debe precisamente a que esta declaración lo que hace es definir pues el basepath o la dirección básica de nuestro proyecto, ¿ok? Entonces puede ir en ambos lados. Bien, lo siguiente ahora es irnos a esta parte de las rutas. Las rutas por lo general están como en esta sección de aquí abajito, la que está comentada. Si se acuerdan, vimos que la definición de la ruta en un principio era app-get, el diagonal, function con un server request interface y un response interface. Pero nosotros vamos a utilizar la definición que está aquí arriba, que es app, flecha, verbo, donde verbo es el verbo HTTP. Es decir, get, post, put, patch, delete o en su defecto una función especial de este tipo de rutas de Slim que es precisamente map. Esta representación lo que hace es que nos permite pasar como primer argumento de función el o los verbos que queramos definir como tal. Obviamente ahí los verbos irían en mayúscula. Más adelante, cuando empezamos a ver rutas con bases de datos, vamos a ver esta funcionalidad. En este caso, nosotros vamos a trabajar por el momento con esta definición, es decir, signo de pesos, app, flecha, verbo, y ese verbo es una función.
La función tiene 3 argumentos, o más bien 2. El primer argumento es la ruta que yo quiero mapear. Esa ruta normalmente empieza con diagonal y de ahí yo puedo definir el nombre de la ruta, si quiero utilizar parámetros, comodines o cualquier otra cosa que ahorita vamos a ver en un momento. El segundo parámetro es una composición de 2 partes. La primera es el controlador que va a responder a la ruta y la segunda es la función de ese controlador que va a responder a esa ruta. Entonces, ¿por qué se pone de esta forma? El XController, en este caso, lo que está indicando es de que el acuerdo o el proceso de nomenclatura que vamos a utilizar nosotros es precisamente XController, o sea, Home Controller, Entity Controller, Page Controller, etc. Son controladores por cada cosa que nosotros queramos hacer. Nosotros vamos a generar Home Controller, vamos a ver que también vamos a agregar algunas otras cosas, pero generalmente también existen controladores por entidad, o sea, Entity Controller. Y la segunda parte del argumento es un texto que está entrecomillado y empieza por 2 puntos, Function Action. ¿Por qué Function Action? El convenio de nomenclatura en este caso es nombre de función y siempre vamos a agregar action al final para entender que esa es la acción que va a responder a la ruta por parte del controlador en el verbo determinado. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta parte. Entonces, ¿por qué se ve en este caso este ejemplo ahorita de esta forma? Porque vamos a hacer que vamos a crear un controlador específico para lo que viene siendo home. Pero también vamos a estar haciendo algunas otras cosas. Entonces, una vez configurada esta parte, lo que tenemos que hacer es irnos para acá, a este costado de acá. En este apartado lo que van a pasar son varias cosas. En este costadito lo que vamos a hacer es estar manejando los controladores. Por lo tanto, aquí dentro de SRC vamos a generar primero una carpeta llamada controller. Esta carpeta va a tener los controladores de los servicios, de las entidades y de todo aquello que vayamos a definir. En nuestro caso, lo primero que vamos a definir es Abstract Controller. Esto se define debido precisamente a lo que nos menciona, pues, Slim. El mismo Slim en su definición de las cosas nos menciona, por ejemplo, aquí. Vamos a permitir a Slim instanciar controladores. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es que el controlador tiene que tener un atributo, en este caso privado, que es un contenedor, y lo otro es un container interface en su construcción. En este caso, nosotros vamos a hacer una modificación. Nosotros vamos a generar una clase abstracta llamada Abstract Controller, que va a tener no un atributo privado, sino protegido porque lo va a heredar, llamado container. Ese container lo vamos a inicializar en el constructor de esa misma clase abstracta, el cual va a recibir ese contenedor por parte de la aplicación de Slim. Cuando llegue esto, el constructor lo que va a hacer es asignarlo a esta variable y entonces ya vamos a poder manejarlo, utilizarlo y trabajar en cuanto yo quiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Una vez que tenemos esta clase, tenemos que tener cuidado en cómo se crea. Porque cuando nosotros creamos las clases, tenemos que tener el cuidado de colocar sus namespaces. El namespace es exactamente el equivalente a lo que vendría siendo el paquete en Java. Es esta parte de las carpetas o la representación o el apuntador de la carpeta para que sepamos qué hacer. ¿Por qué aquí dice App Controller si se supone que está dentro de SRC? Algo muy sencillo. Recordemos lo de hace ratito. Aquí en Composer debemos de tener esta parte de acá y en esta línea estamos indicando precisamente que el namespace llamado app, en este caso, está almacenado en la carpeta SRC. Es decir, le está diciendo en dónde está ese paquete. De esa manera entonces a las rutas y a lo que vienen siendo los controladores en este caso, no les importa realmente dónde está físicamente, sino cómo se llama.
Entonces el namespace aquí es app controller porque estoy dentro de la carpeta app, que es src, y estoy dentro de la carpeta controller, y dentro voy a crear lo que está aquí abajo, que es el abstract controller. Por eso se ve de esta forma, y hay que tener mucho cuidado porque si no lo hacemos de esta forma nos puede marcar un error. ¿Ok? Nada más para tenerlo en cuenta. El home controller, por otro lado, es otra clase que vamos a crear. De hecho, vean cómo lo voy a borrar. Voy a borrar esta parte de acá. Nada más me voy a quedar con este. Y voy a borrar la clase. Ahí está. Entonces voy a darle clic acá. Nueva. Clase de PHP. Y le vamos a llamar Home Controller. Si el namespace les aparece vacío, coloquen ese de acá. Es app diagonal invertida controller. El nombre del archivo es file. Este se llama Home Controller. El directorio es ims diagonal src diagonal controller. Es una clase de PHP y aquí le vamos a decir que va a heredar de abstract controller. Y aquí ven cómo automáticamente dice app controller, abstract controller, es decir, su nombre o su namespace. Una vez que hacemos esto, le damos OK. Cuando lo hacemos de esta manera, la clase va a estar de esta forma, pero está incompleta. Porque al ser una clase que está heredando de otra y la otra tiene un constructor, necesito crear el constructor. Lo puedo hacer de varias maneras. En este caso yo voy a utilizar el atajo de PHP Store de Control Insert y voy a seleccionar el de constructor. Y este de constructor pues obviamente también va a tener un container interface llamado container. Y esto voy a llamar a super. De tal manera de que si me permita pues crear esta parte. ¿Ok? En ese sentido pues obviamente el super aquí en PHP es un tanto diferente. Entonces nada más es cuestión de si no estoy mal es signo de pesos. This o cómo era esta parte del constructor. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Vamos a quedarnos con esto. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a decirle que va a extender de abstract controller. Abstract controller. Ahí está. Aquí lo que vamos a hacer precisamente es definir lo que viene siendo el constructor. Y vean cómo automáticamente me lo genera de esta forma. Aquí lo que está haciendo el construct como tal es recibir el container interface y ese es el que va a llamar a la función padre. El super acá es con parent dobles dos puntos. Esto lo que está indicando es que estoy llamando al papá, a la clase abstract controller, al constructor de esta clase. Entonces ya con esto pues yo ya tengo ese apartado. Entonces a partir de ahí yo ya empiezo a generar las funciones que van a servir como respuestas a rutas, es decir, las acciones. Por eso pegué esto de acá. Ahorita que lo voy a pegar, me va a pedir que tiene estas dos referencias de Server Request Interface y Response Interface. Le doy OK. Y aquí vean cómo automáticamente, además del container interface de aquí arriba, me está dando Response Interface y Server Request Interface. Esto se debe a que esto es lo que recibe precisamente la función de la ruta. Si regresamos aquí al de rutas, van a ver que aquí está lo mismo. Server Request Interface y Response Interface. Es exactamente lo mismo que está acá. Lo que está de más, o lo que se agrega en este caso, es un arreglo de argumentos que ahorita vamos a ver para qué sirven. Y lo que va a devolver esta función es un Response Interface. Aquí agarramos el response y le colemos el body, write, hello world. Cuando hacemos esto, ya esta clase llamada Home Controller ya está lista.
Entonces si nos vamos a rutas, vemos que la ruta obtenida es esta de acá. Aquí lo que pasa es de que en el use yo ya tengo colocado esto de acá, el app controller, home controller. Aquí lo que estoy colocando es como el import en Java. Me estoy diciendo que estoy obteniendo esta clase de este paquete que está en este otro paquete. Eso lo que quiere decir entonces es de que ya puedo utilizar el nombre de la clase solita sin ningún problema. Entonces por eso ya no tengo que escribir el nombre completo acá. Esto se debe a que si ustedes ven el ejemplo que está en la página de Slim, se van a dar cuenta de que coloca todo el nombre de Home Controller. Eso se debe precisamente a que como se está creando por primera vez, sí necesita todo. ¿Ok? Y aquí el Home Action pues es la función que está de este lado. Una vez que yo ya tengo esta parte, yo puedo irme a mi navegador y probar la ruta básica. Si yo entro, pues obviamente está funcionando. ¿Ok? De esta manera entonces es como debe de quedar o como se debe de administrar de alguna u otra forma lo que viene siendo pues ahora sí que el controlador propiamente hablando y los controladores subsecuentes que vamos a estar haciendo. Entonces esta parte de acá sí es importante que la hagan. Otra cosita que por ejemplo se hace de forma automática y a veces van a ver que yo estoy haciendo sin querer es esta parte de acá, de que por ejemplo vamos a suponer que tengo alguna parte del texto que está todo descuadrado y normalmente van a ver que de alguna u otra forma pasa esto, que el texto se vuelve a configurar. Esto se debe precisamente a lo que acabo de salir aquí abajo. Es una ruta automática de PHP Storm para poder justificar el texto. Esa combinación es Control Alt L y lo que hace es justificar todo. Eso se los voy diciendo porque yo los invito a que ustedes en sus sesiones propias pues soliciten las licencias gratuitas de JetBrains a través de la página oficial de JetBrains. Entonces los coloco por acá. Aquí. Vamos a ir para acá. Entramos a JetBrains. Y aquí en JetBrains entren ustedes acá. Lo que tendrían que hacer es seleccionar esta opción que dice educación y aquí en para estudiantes y profesores y de JetBrains para académicos de uso individual. Entonces una vez que nosotros nos vamos para acá, ustedes pueden irse acá a este apartado y solicitar pues obviamente esta parte. Cuando entran acá dicen que son estudiantes. Esta parte del correo electrónico no se las va a validar, entonces lo que les sugiero es que se vayan aquí a documento oficial. Soy estudiante, su nivel de estudios que es, en este caso es estudio profesional, formación profesional. Su campo principal de estudios es la informática y la ingeniería, dicen que sí. La dirección de correo electrónico, esta tiene que ser su dirección con @mayunitic.edu.mx. Su nombre, México en país, fecha de nacimiento. El nombre de la institución es Universidad Tecnológica de México. Y el sitio web es el de https:// www.unitec.mx o esta de acá. Es esta de acá. Es esta. Y eso es lo que tienen que poner acá. En este del sitio. Mi centro educativo ofrece educación secundaria superior y expide diplomas, lo marcan y el programa educativo tiene una duración de 1 o más años y le dicen que sí, lo marcan. Y aquí en añadir documento lo que pueden agregar es su credencial universitaria, es una foto de la credencial universitaria por ambos lados para que pues puedan validar esta parte y todo lo demás, ¿no? Y aquí pues llenan los campos que hagan falta y los comentarios generales como por ejemplo de que van a utilizar la aplicación precisamente para trabajos educativos, de forma educativa, nada con inferencias económicas, ni mucho menos, ¿no? Solamente van a estar directamente trabajando con todo lo que viene siendo la parte educativa. Entonces por eso se los comento por si quieren utilizar este editor. Ya si no, pues pueden seguir utilizando el que más les guste. Visual Studio Code, Apache, NetBeans, Eclipse o cualquier otra cosa. Bien, entonces una vez visto esto, vamos a volver a abrir lo que viene siendo la parte de acá de las direcciones. ¿Por qué se ve esta parte? Porque vamos a regresar acá. Bien,
Porque aquí les va diciendo también cómo se generan las rutas. La ruta get, la ruta post, la ruta delete, etc. Pero también vean cómo empiezan a trabajar con estas cositas que están acá. Estos se llaman opciones o lo que vienen siendo patrones de ruta. ¿Qué es lo que sucede con esas cositas? Lo que pasa con eso es lo siguiente. Yo puedo crear, por ejemplo, las rutas de tal manera de que yo le voy diciendo en la ruta qué es una variable, qué es obligatorio, qué es opcional. Entonces, si yo regreso aquí al overview de la ruta, vamos a ver en este caso que yo puedo ver todas estas cosas que están aquí. El any. Pero si no estoy mal, creo que es exactamente lo mismo. How to create routes. Sí. Es lo mismo. Entonces, en este caso, pues vamos a ver para qué sirve cada apartado. ¿Ok? Lo que pasa con estos elementos que están acá en la ruta, sirven para definir ciertas cosas. Vámonos a ir un poquito más para abajo. Creo que está en esta parte de las estrategias. Aquí está, en los placeholders. Cada método, cada ruta que yo coloque, puedo utilizar los placeholders. Una ruta que tiene las llaves o un elemento entre llaves, quiere decir que ese elemento que está entre llaves es una variable o un argumento de ruta. Si solamente se escribe de esa manera, quiere decir que el usuario tiene que agregar algo además de la ruta, por ejemplo, hello en este caso. Vean cómo en el ejemplo que está aquí, name está dentro del arreglo de argumentos, como el que creamos en las funciones de las acciones del controlador. Aquí es exactamente para eso, ¿ok? Hay que hacerlo de esa manera. Los segmentos opcionales, es decir, los que pueden o no estar dentro de esto, dentro de la ruta, si se escriben, qué bueno, si no, qué bueno, se van a colocar entre corchetes. Lo que está entre corchetes quiere decir, en este caso, que ese elemento es totalmente opcional. Aquí, por ejemplo, podemos agregar diferentes elementos opcionales. Esta complejidad, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es de que el año y el mes es obligatorio, pero si solo coloco el año, el mes es obligatorio. Si yo quiero colocar el mes, tengo que colocar el año. Básicamente es lo que quiere decir. Aquí también podemos colocar este formato que dice Unlimited Optional Parameters, es decir, tiene un número ilimitado de parámetros. Aquí obviamente lo que hace es que lo devuelve como si fuese un parámetro nada más, un elemento guardado ahí. Pero lo que va a pasar es de que internamente el sistema en parámetros, en esto que está acá, se va a obtener este arreglo unidimensional que tiene que ver con cuántos argumentos yo esté pasando por ahí. ¿Cuál es la ventaja, cuál es la desventaja de utilizar esta parte? Si yo quiero utilizar X parámetros, pues obviamente cada parámetro se va a mapear como una posición del arreglo llamado parámetros como tal. O como yo le llame precisamente al arreglo en este caso. De hecho, por defecto lo llama params, tal cual. Entonces, lo que va a pasar en este caso es de que si yo no tengo cuidado, me puedo confundir entre qué era lo primero, qué era lo segundo. Entonces, normalmente si quieren tener más de un argumento o un elemento como variable de la ruta, es recomendable que cada uno esté entre llaves y sea su propio argumento, para que tenga su propio nombre y entonces pues obviamente yo ya pueda trabajar con él. También, por ejemplo, se pueden generar expresiones regulares que tienen que ver, por ejemplo, qué es lo que acepta esta variable llamada id. Por ejemplo, esto lo que está indicando es de que en la ruta users se tiene que pasar un id que tiene que ser un valor numérico de 0 a 9 n cantidad de veces, al menos una. Es decir, puede ser el ID 0, el ID 1, 2, 3, lo que sea.
pero lo que me está obligando ahí en este caso es de que sea un número al menos una vez. Eso es lo que quiere decir de 0 a 9. Esta parte de las expresiones regulares lo voy a tocar ya más adelante, porque sí es importante que repasemos qué es una expresión regular, cómo se escriben y para qué se utilizan, porque en este caso nada más lo estamos viendo como justificación de un valor, pero se utilizan mucho en las rutas y en las validaciones de JavaScript. Entonces es importante repasar esa parte, no se preocupen, vamos a tener un video dedicado a esta parte más adelante, y precisamente de eso. Las rutas, cuando nosotros las queremos, también pueden tener un nombre. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que yo pueda hacer esto de acá, para que yo pueda obtener el parseador de rutas, y entonces yo pueda decirle que lo que va a hacer este apartado es moverme o enviarme a una ruta que tenga algún nombre. Esto lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos los formularios, para que nos regrese al panel de administración y no se esté quedando atorado en el formulario de uso, ¿no? Otro apartado importante de esto es el uso de estas partes que se llaman grupos. Los grupos sirven para colocar un prefijo a la ruta para que pues no haya tanto problema. Por ejemplo, acá el grupo users, que reciben al menos un número de entre 0 y 9 una o más veces, lo que está haciendo esta cosa es que este es el grupo. Las rutas que están abajo dan por defecto que esta ruta se tiene que cumplir para poder entrar aquí adentro. Esta primera ruta no recibe nada porque la ruta base es esta de acá. Esto sería igual a que yo colocara en el grupo users diagonal, y en el grupo dentro yo mapeé lo que viene siendo los verbos que yo quiera utilizar, y en la ruta sea diagonal entre llaves id 2 puntos entre corchetes de 0 a 9, después de corchetes un signo de más. Es exactamente lo mismo. Esto precisamente se hace con el objetivo de poder trabajar de esa manera. De todas maneras, cuando lleguemos a esta parte de los grupos, lo vamos a volver a repetir, porque vamos a utilizar grupos nosotros para las APIs. Entonces, de esta forma o de esta manera es como se trabaja precisamente con Slim, ya orientado a precisamente el manejo y manipulación de objetos a través de los controladores y de las salidas. Lo que vamos a ver ahorita es parte de la actividad. Uno de los elementos de la actividad precisamente era que ustedes tenían que hacer que lo que viene siendo la función o lo que viene siendo la ruta, pues obviamente haga algo, ¿ok? Entonces vamos a crear una pequeña función llamada public function. Vamos a llamar concat action. Y voy a copiar todo esto de acá. Pues todas las acciones van a ser exactamente lo mismo. Van a tener el mismo comportamiento, ¿no? Justifico y ya queda de esta forma, ¿no? Coloco el response y aquí ya lo dejo. Lo que voy a hacer ahorita en este caso es hacer lo siguiente. Voy a concatenar, voy a crear una variable aquí llamada output, que va a ser igual a ¿quién? Va a ser a argumentos, paréntesis, y entre corchetes, y entre corchetes voy a colocar comillas simples, y dentro voy a colocar el nombre de los argumentos. ¿A qué me refiero? Cuando vimos las rutas, esta parte de aquí arriba, vean que cuando se generan las llaves para indicar que un argumento es requerido, se coloca un nombre. Entonces ese nombre es el nombre de esa variable cuando se le pasa Slim. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir word 1 punto espacio punto args entre llaves entre comillas sencillas word 2.
lo que va a hacer esto es que va a unir las dos palabras. Y vamos a colocar en el response lo siguiente. Le ponemos esto. Aquí vamos a cambiarlo a comillas dobles. Y vamos a colocar: se concatenaron dos palabras y el resultado fue dos puntos out. ¿Por qué hice el cambio de comillas sencillas a comillas dobles? Cuando ustedes hacen el cambio entre sencillas y dobles, las comillas dobles, si ustedes le pasan el nombre de un atributo de PHP como signo de pesos out, que es una variable creada en la función concat, es el equivalente a Java en los formatos, es decir, agarra lo que está ubicado en esa variable y lo coloca en la cadena de texto. De tal manera de que, pues, bueno, en mi variable out, en este caso, lo que está haciendo es concatenar, los dos argumentos de la URL, llamados word1 y word2. Y eso se está almacenando en una variable llamada out. Y en la línea 25 lo que estoy haciendo es agarrando el response, el cuerpo del response, y escribiendo en él el texto. Se concatenaron dos palabras. Y el resultado fue dos puntos out, que es la salida. Es decir, ya la concatenación. Y lo que devuelvo es precisamente la respuesta o el response ya gestionado. Entonces, para que esta segunda ruta funcione, voy aquí a rutas. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto. Bueno, no, voy a dejarlo acá. Y lo que voy a hacer es esto. Voy a copiar la ruta. Y aquí le voy a decir, en vez de que sea simple, voy a decirle concat diagonal entre llaves word1 diagonal entre llaves word2. Lo que estoy diciendo ahora es de que si yo quiero pasar o quiero llamar a la función concat, tengo que pasarle dos argumentos además en la ruta, llamados word1 y word2. No tengo que decirles que quién es quién, sino que cuando yo coloque la ruta completa y separada por diagonales, el sistema va a entender de que el primer fragmento que yo coloque después de concat es word1 y el segundo fragmento es word2. Entonces aquí en Home Action vamos a cambiarlo a concat. A concat action, que es esta de acá. Entonces voy a irme al navegador. Si me voy acá, vamos a ver que IMS sigue funcionando. Pero si yo coloco concat mi diagonal nombre, así, y le doy enter, vean cómo ahorita aparece el texto. Se concatenaron dos palabras y el resultado fue mi nombre. Y si yo coloco lo que yo quiera acá, por ejemplo, espacios y otro texto más largo aquí, pero sin olvidar algo más por acá. Le doy enter y vean lo que pasa. Lo pasa y lo interpreta directamente como variables. Mi perro, sin olvidar algo más, y así subsecuentemente. Aquí recuerden lo que vimos en clase. Aquí el problema está de que, pues, si yo paso todos los argumentos en la URL se puede terminar viendo de esta manera. En este caso el %20 en la URL significa espacio en blanco. Obviamente esto, si no lo cuidamos bien, puede hacer que la ruta sea demasiado larga, demasiado confusa y pues darle un dolor de cabeza al usuario. Entonces no debemos de hacer esto. Normalmente lo que se recibe como parámetro de una ruta es alguna cosa en particular. Normalmente ya sea una llave primaria, algún texto específico o algún identificador único que podamos utilizar de esta manera como discriminante para saber con qué estamos trabajando. Si no se hace de esa manera, pues obviamente trabajar de esta otra forma se vuelve demasiado caótico.
Entonces tenemos que tener en consideración esa parte, ¿ok? Entonces, pues precisamente de esta manera es como vamos a ir construyendo todo lo que viene siendo, pues ahora sí que este proceso de las rutas, ¿no? Pues de esta forma, de esta manera es como estamos trabajando nosotros sobre este proceso de la aplicación. En las siguientes sesiones que vamos a estar teniendo, vamos a estar viendo algunas otras cosas, como por ejemplo la parte de las bases de datos con ORM, etcétera, etcétera. Y ahí sí les pediría que estén un poquito atentos a ese podcast de bases de datos, porque vamos a utilizar Propel y una funcionalidad de este mismo ORM que permite hacer ingeniería inversa. Entonces esa funcionalidad se conecta a la base de datos y lo que va a hacer es obtener las entidades de la base de datos para que yo pueda trabajar. Entonces en este caso sí les pediría estar atentos de ese video para que podamos replicar esto para las siguientes actividades. Y pues eso sería todo por mi parte de este primer podcast, pero vamos a ver una cosa rápida. Les había dicho, por ejemplo, que puedo definir algunas partes opcionales. Si yo coloco en vez de llaves un signo de los corchetes y dentro coloco una variable, quiere decir que lo que está diciendo esto aquí es de que la primera ruta llamada Home Action puedo llegar con ella sin nada o a través de la ruta diagonal index. Vean cómo lo que está entre los corchetes no está entre llaves, es un texto sencillo. Quiere decir que es como el concat de abajo, solo que como está entre los corchetes, lo que quiere decir es que ese textito de la URL es opcional. Si yo quisiera que fuese un atributo lo opcional, sería algo así. Coloco que lo que está aquí es opcional, pero también lo que esté de este otro lado. O sea, esto así. Así. Y aquí coloco llaves. Y coloco, no sé, prueba, vamos a poner así. Entonces quiere decir que esta primera ruta funciona sin nada. Esto vamos a ponerlo así y vamos a colocarlo acá. Esto ahora lo que quiere decir es de que puedo pasarlo sin nada, con index nada más o con index y diagonal un texto extra. Entonces vamos a probarlo. Regresamos acá. Vamos a quedarnos solo con este y funciona. Si le paso index también funciona, pero también va a funcionar si coloco otra cosa así. Cuando ya deja de funcionar, cuando si yo agrego otra cosa y coloco otra variable, esto ya me marcará un error, porque aquí en la ruta solo estoy definiendo que es diagonal, diagonal con index o diagonal con index y otra cosita. Y esto, al no ser una expresión regular ni nada por el estilo, pues no me está hablando a mí de algo que se va a repetir ni nada por el estilo. Entonces, como no está definido, pues obviamente cuando yo coloco esta parte, pues el sistema me dice de qué estás hablando, no tengo una ruta definida. Y pues bien, chicos, de esta manera es como nosotros vamos trabajando esta parte, ¿ok? Espero de que este video, esta introducción a ya trabajo de Slim con el controlador y todo esto, pues les sea de ayuda, de utilidad, y pues puedan ustedes consultar esto cuantas veces sea necesario. Y entonces nos estaríamos viendo hasta el siguiente podcast para ver algunas otras cositas. Muchísimas gracias por su asistencia, o más bien por su atención. Entonces nos estaríamos viendo hasta el siguiente podcast. Hasta luego.